Déjeme nada más que la cámara me... Excelente. Excelente. Vamos a iniciar. Déjeme aquí nada más, don Robert. Gusto recibirlo aquí. Muy bien. Ok, es que estoy aquí. Bienvenidos todos a este Hablando de Cumplimiento en Vivo. Les iba a contar que es que hoy estoy jugando de portero y de delantero. Entonces todo lo tengo que hacer. Por eso es que ustedes me ven aquí, por allá y aplicando por todo lado. Así que ruego me disculpen, pero bueno, así vamos a formar parte de la selección. Qué placer, es una tremenda bendición. Su amigo, su asesor, capacitador, formador, el licenciado William Chinchilla, desde San José de Costa Rica, les saluda y les agradece a los que están aquí en nuestra sala de Zoom, pero también a quienes se van a ir agregando, ya se han agregado a Miguel Ariñez, Maricris García también, que están por medio de Facebook Live. Así que muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar reuniéndonos periódicamente a través de estas herramientas. Vamos a estar tratando temas tan importantes como el que hoy vamos a tratar. Traeremos siempre que la agenda de nuestros amigos y colegas lo permitan, traeremos invitados para desarrollar estos temas y conversaremos libremente. La idea es que usted se sienta relajado, relajada, totalmente tranquila, escuchando y, ¿por qué no, luego participando, ¿verdad? Así que esperamos que las expectativas sean superadas. Estoy seguro que sí, porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un excelente amigo nuestro, lo conocimos hace varios años, que nos invitó a uno de los congresos que él organiza. Claro, todo esto, como decimos ahora, antes de la pandemia, ¿verdad? Fuimos en un par de oportunidades a compartir con él y con otro grupo de colegas y estuvimos compartiendo con cooperativas allá en Honduras y bueno, a partir de ese momento creo que Dios nos ha permitido fortalecer una amistad y es una persona muy joven, de mucho conocimiento y yo diría que es de las revelaciones de los últimos tiempos que hay en el tema de prevención de lavado de dinero. Estoy hablando del invitado don José Antonio Díaz Pineda. Antonio, como le decimos o como le llamo, es de Honduras. Voy a hacer un brevísimo resumen, pero de su currículum, pero es sumamente amplio. Y luego le voy a pasar la palabra a Antonio para que nos salude a todos y luego pues arranco con el tema. Don Antonio es socio fundador y director ejecutivo de la empresa Cumplimiento y Riesgo, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fungió como gerente de cumplimiento antilavado de activos en el sector cooperativo de ahorro y crédito. Fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Antilavado de Dinero de las cooperativas de ahorro y crédito de Honduras. Actualmente también es representante legal del grupo Anti-Money Laundering Consultant, AMLC, de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras. Posee certificación internacional de oficial de cumplimiento en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la ICA. También es certificado como profesional en prevención de lavado de activos, certificación otorgada por FIBA y en alianza con la Universidad Internacional de la Florida desde el año 2010.
Tiene precertificación para oficiales de cumplimiento por la Asociación Bancaria de Guatemala. Cuenta con 2 diplomados sobre prevención de lavado de activos otorgados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras. Su formación presencial en antilavado de dinero se ha realizado en Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia. Es facilitador en seminarios, talleres, foros, webinarios y conferencias sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ha sido conferencista y panelista en congresos y encuentros sobre antilavado en Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador y México. Como ven, tenemos a un excelente invitado, un altísimo profesional y claro que sí, me enorgullezco de un excelente amigo. Entonces, tomemos en cuenta, yo le decía a Antonio, veamos que esto es como un momento que nos reunimos para tomarnos un café y conversar de los temas que nos gustan, de los temas que nos interesan. Y todos estamos aquí invitados. No a todos les puedo dar el café, se los podría dar con mucho gusto, pero bueno, yo traje el mío, yo no sé si Antonio trajo el de él, yo no sé si Alejandra, Melissa, si Angie, si Ceci Marqués, si Jorge Miguel Galárraga y otros invitados que están en Facebook Live tendrán su jarrito de café. Yo sí, ¿verdad? Café hecho en Costa Rica. ¿Ok? Bueno, Antonio, le paso la palabra porque como usted puede ver y usted ya conoce, yo como abogado hablo mucho, ¿verdad? Entonces le paso la palabra a nuestro querido amigo Antonio para que nos salude. Estimado doctor, un gusto a todos los que están aquí presentes en la sala de Zoom, en la sala virtual, así como también los que se están conectando a través de Facebook Live. Muy agradecido con la invitación, me honra. De hecho, un gusto poder saludarle en esta ocasión, pues virtual. Hemos compartido ya en algunos congresos, en algunos eventos a nivel local y muy agradecido realmente con la oportunidad y sobre todo para charlar de tan importante temática. Un gusto. Excelente, Antonio. Muchas gracias. Quiero decirle a quienes están presentes que la idea de hablando de cumplimiento, siempre le agregaremos un tema específico. Hoy el tema es riesgo reputacional en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero la idea no es quitarles mucho tiempo a ustedes, la idea no es saturarlos, la idea, como les dije, es que nos reunamos amigablemente a tomarnos un café y a conversar sobre un tema que es nuestro día a día. Así que posiblemente duremos 30, 40 minutos en cada vez que nos reunamos, pero lo importante aquí es que usted nos cuente, nos sugiera temas para poder preparárselos, para poder traer invitados cuando eso sea posible. Y también quería hacer una especie de encuesta, pero que me lo pongan ahí en el chat de texto. Es, ¿en qué días para ustedes es más fácil asistir a este tipo de eventos? El día de la semana que usted considere que es mejor y el horario. Y entonces, tanto ustedes aquí en la sala de Zoom, en el chat, me pueden sugerir días y horas, así como los compañeros que están en Facebook Live, que pongan ahí en el chat qué días y qué horas les sugiere, porque la idea es que nos reunamos y que podamos estar todos. Esa es la idea. Todos los que puedan estar, que estén. Aunque sabemos que luego, pues el video lo vamos viendo entre semana también. Ok. Hablamos de riesgo reputacional. El riesgo en términos generales, ustedes bien conocen, en términos, un concepto muy general, son factores que pueden causar incertidumbre en cualquier organización. Se tratan de circunstancias, en un concepto muy general, de circunstancias o sucesos que afectan al desarrollo de una empresa y pueden tener enormes consecuencias jurídicas.
Ahora, hay muchos tipos de riesgos. Y en el tema de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues la verdad es que cuando nos sentamos a leer, nos sentamos a estudiar, encontramos muchos riesgos de diferente tipo, dependiendo del enfoque a donde vayan a aplicar en el giro de la actividad de cada sujeto obligado. Y hoy, pues básicamente queremos referirnos al tema de los riesgos reputacionales, porque yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a aprender un poco del tema que hoy nos toca, ese fue como el primero que me citaban, ¿verdad? Como el primero que me citaban, y creo que era el que los reguladores le sacaban así a los sujetos obligados para que se asustaran, ¿verdad? Para que se asustaran, pero después detrás de todo eso aparecía una gran gama de otro tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ubicarnos básicamente en este, que es el riesgo reputacional, y pues, Antonio, di un concepto muy general de riesgo, muy general, pero ¿qué pasa con ese concepto general cuando le agregamos reputacional? Y entonces se compone la expresión riesgo reputacional. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Te cedo la palabra para que nos ilustres a todos, por favor. Muchas gracias, doctor, muy amable, gracias por la introducción. De hecho, sí, partimos de dos temáticas, ¿no? Partimos de dos términos para empezar. Primero, lo que es el riesgo, que como bien conocemos, o hablando en términos generales, riesgo es la proximidad de un daño, que quieras o no, este también puede ocasionar pérdidas tanto monetarias como no monetarias. Y cuando hablamos de las no monetarias, esas pérdidas a las cuales nos referimos precisamente puede ser la reputación. Entonces ahí ya se conjuga el riesgo reputacional. Partimos primero de un riesgo como tal, pero que a la larga nos puede afectar de una manera muy significativa. Y en algunos casos, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos riesgos, doctor, tienen un impacto significativo y sobre todo cuantificable en nuestra entidad, es donde realmente empezamos a tener nosotros una probabilidad de una mayor amenaza. Recuerden que en esta parte, tanto el riesgo reputacional, en algunos casos solo lo catalogan como con variables externas, pero no, definitivamente también incluye variables internas, las cuales nos pueden afectar en mucha manera. Cuando hablamos del riesgo reputacional, realmente estamos hablando de un activo intangible, que es nuestra reputación, es nuestra imagen corporativa, de un activo intangible que puede ser afectado por variables tanto internas como externas y que puedan ocasionar un perjuicio para la institución, tanto económico como no económico. Ahora, el tema entonces ahí se vuelve más complejo cuando nosotros dependemos de una reputación corporativa y no precisamente solo a lo interno, sino también para todos nuestros grupos de interés. ¿Quiénes serían? Serían desde los empleados, los inversionistas, accionistas, proveedores. Realmente es todo un conjunto de grupos de interés que forman parte de una confianza, una credibilidad que realmente nuestra reputación nos lo ha ganado. Y partamos de otro punto en relación al riesgo reputacional, sobre todo porque en el caso, creo que aquí solo habemos entidades financieras, no estoy seguro, valores, cooperativas, bancos, seguros, no estoy seguro, creo que habemos de varios sectores. Partimos de una situación, por ejemplo, hablando del término del sistema financiero, y es que nosotros cuidamos el dinero de un montón de personas que han confiado en nosotros, que quieras o no, han dado ese voto de confianza para que nosotros administremos esos valores, porque tienen esa confianza en la entidad que realmente nosotros brindamos. Esa es la reputación corporativa nuestra, es decir, que las personas no tienen esa incertidumbre, que las personas no tienen realmente ese grado de desconfianza como para decir, bueno, esta entidad no aplica los principios realmente adecuados. Y es ahí donde gran parte de nuestro prestigio, porque sinceramente es uno de los activos intangibles más importantes que debemos cuidar y que en algunas instituciones pareciera como si realmente no tuviera la importancia de vida o es que realmente no se ha medido o cuantificado
cuán grande puede ser el impacto que a nosotros nos podría causar. Entonces, partimos de esas situaciones, ¿no? Partimos primero de riesgo como tal, que es la proximidad de un daño, hablándolo en términos generales, que nos pueda causar un perjuicio económico o no, que puede ser, por ejemplo, también legal, alguna sanción administrativa. Y lo siguiente, pues ya relacionado con la reputación corporativa. Y hablemos de varios casos. Realmente, doctor, cuando hablamos de la reputación es bien complejo, ¿no? Porque hablemos de un caso propio. Por ejemplo, hemos tenido a nivel de región muchos casos en los cuales entidades financieras han sido afectadas realmente por situaciones de prevención de lavado, que es el tema que nos ocupa actualmente. En la última, y voy a referirme a mi país como tal, voy a hablar con ejemplos, precisamente de la última, de la Evaluación Nacional de Riesgos que nosotros tuvimos y que por ahí debatimos mucho ese tema en nuestro primer congreso cuando estuvimos y formamos parte del equipo de conferencistas con el doctor Chinchilla. Realmente era una serie de entidades que estaban descritas en esta última Evaluación Nacional de Riesgos, donde se encontraban desde bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio, remesadoras y finalmente estaba una cooperativa, que fueron afectadas por el tema de prevención de lavado de dinero y que al final terminaron en una situación de dudosa reputación. ¿Dudosa reputación en qué sentido? En la aplicación de los controles, las medidas, y cuando hablamos de la aplicación de controles, bueno, primero los principios, la aplicación de sanos principios como tal, en el manejo de capitales, en el manejo de valores, y segundo, ya hablando precisamente en la implementación de controles relacionados con la prevención al lavado de dinero. Fue interesante ver cómo realmente ha sido uno de los temas que tanto ha afectado a nivel de nuestro sistema financiero, y es que yo creo que todavía en algunas regiones no terminamos de aprender, no terminamos de entender cómo esta situación nos ha afectado. Les hablo del caso propio que tenemos desde 1997 en adelante, cuando tuvimos la quiebra de 3 bancos, luego tuvimos el cierre de cooperativas, finalmente de los casos más recientes cuando tuvimos el cierre forzoso o la liquidación forzosa de Banco Continental. Entonces, imagínense cómo puede afectarnos, cómo tenemos una trayectoria en la cual nuestro sistema financiero se ha visto golpeado por el tema de la reputación, ¿no? Y también por el tema de prevención de lavado. ¿Qué es lo que pasó? Y yo les hago la consulta. Realmente, cuando nos pasan este tipo de situaciones y pues volvemos de nuevo, el sistema financiero se maneja siempre la incertidumbre, tenemos los retiros masivos, tenemos el miedo, tenemos la desconfianza que generamos en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestros inversionistas, en nuestros accionistas, y por qué no decir los reguladores y los supervisores. También generamos desconfianza en ellos. ¿Por qué? Producto de que no estamos implementando las debidas medidas. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos volver a retomar ese camino después de tener un impacto negativo en el tema de reputación? Es decir, el Banco Chinchilla Sánchez pues tuvo por ahí una situación de incumplimientos en materia de prevención de lavado, pagó sus multas, cumplió sus sanciones y quiere volver de nuevo a ofrecer sus servicios financieros a la entidad, a la comunidad, a los proveedores. Realmente ya no es la misma confianza, ya se pierde ese sentido de pertenencia, sobre todo, que se tiene con la entidad, porque realmente lo que estamos cuidando son capital ajeno, capital que nuestros clientes han puesto y han confiado en nuestras entidades con la sana intención de que nosotros vamos a cuidar de estos, vamos a implementar todos los mecanismos necesarios para evitar el tipo de riesgo de reputación. Eso como algo general, doctor, de algunos casos que podemos comentar locales en relación al tema relacionado con reputación. Y pues más allá de eso, ¿qué hemos tenido? Después no solo es el riesgo de reputación, sino más allá de ello, están las sanciones, están las multas y en el peor de los casos, las intervenciones. Hemos sido testigos de algunos casos en los cuales hemos estudiado cuáles han sido las fallas y vemos cómo realmente al final de todo lo que es el riesgo, las sanciones, en el caso de las intervenciones, lo delicado que puede ser para un sistema. ¿Por qué? Porque el sistema finalmente, por uno, se ven afectados los demás, que relacionó. Todo esto está relacionado definitivamente, reitero, en la confianza que nosotros generamos como reputación corporativa y la cual el objetivo no solo es tener reputación corporativa, no solo es ganarla, es la situación de retenerla
y de mantenerla, porque usted puede tener reputación corporativa sana en este momento, pero mañana puede haber un incidente, ya sea interno o externo, que se puede haber afectado en ese sentido. Entonces, no solo es manejar reputación corporativa sana, sino también retenerla y mantenerla. Ok. Muchas gracias, Antonio. Dijiste algo, dijiste que la reputación era un activo intangible, ¿cierto? Correcto. Eso lo dijiste, ok. Ok. Ahora, es intangible, pero cuando este, este activo se afecta, puede tener, disculpe la expresión, puede tener efectos verdaderamente terribles, ¿verdad? Y acabas de hablar de algunos ejemplos de intervenciones, de cierres y ese tipo de cosas. Ahora, de acuerdo a la experiencia que tenés, de lo que conoces, de los casos que conoces, es que en el mundo financiero hay una máxima, Antonio y compañeros que nos escuchan, que dice que el mundo financiero no tiene memoria, no tiene memoria. Esto para decirte que hoy un grupo financiero, una entidad financiera, un sujeto obligado podría cometer un gravísimo error y al final, aunque se afecta ese activo intangible y pueden haber efectos, multas, etcétera, etcétera, parece que a veces a la gente se le olvida todo eso y pasado un tiempo, la gente vuelve de nuevo a apegarse a esas instituciones. En los casos que mencionaste, ¿en algún momento hubo algún intento de volver o definitivamente no hubo? El efecto fue tan tremendo que enterró institucionalmente a esas empresas, Antonio. En definitiva, como bien decía, ¿no? Es un activo intangible que puede provocar perjuicios tangibles y cuantificables. En ese sentido, cuando se vieron afectadas estas empresas, de algunas de las que hablamos, como usted mismo lo menciona, la situación de afectación es terrible. Estas no pudieron salir adelante. Conocemos las primeras 3 quiebras de banco que nosotros tuvimos aquí. Imagínense, para aquel entonces, en aquella fecha, pues todavía no se contaba con un fondo de seguro de depósitos que cubriera pues tales pérdidas cuantiosas, y eso le costó pues a los contribuyentes, ¿no? Hablando precisamente de que el Estado se hace cargo de ese tipo de situaciones. ¿En qué otro sentido? Bueno, cuando realmente se llega a ese punto, por ejemplo, hablemos del último caso conocido, por ejemplo, caso Continental. Por ahí hablemos, por ejemplo, de la designación en la lista OFAC, que desde luego ya inmediatamente su muerte corporativa, por decirlo así, donde no se puede hacer negocios con el banco. Luego viene la congelación de bienes, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Su índice de adecuación de capital de un 11% llegó a un 6%, lo cual financieramente hablando, pues también es prácticamente estar muertos en vida. Y pues por ahí, más allá de eso, estimado doctor, si suponiendo que hubiésemos regresado, hubiésemos tomado los correctivos, por ejemplo, nos descongelan los bienes incautados, recuperamos nuestro índice de adecuación de capital y empezamos a echar a andar el barco nuevamente, la situación no va a ser la misma. Fue infinidad de retiros que se tuvieron que realizar, algunos de ellos pues tuvieron que esperar cierto tiempo para poder recuperar sus dineros. Conocí casos de sujetos obligados que también manejaban cuentas y pues realmente, aunque se hubiese hecho una reapertura, aunque el banco hubiese querido continuar su operación, realmente no hubiera sido lo mismo. Las otras anteriores, de las cuales mencionamos, no pudieron tampoco, realmente con el riesgo de reputación. Es algo contra lo cual no se puede luchar. En algunos casos, estas intervenciones, doctor, no precisamente venían por situaciones de lavado, como se cree, que solo podríamos tener este tipo de riesgo de reputación proveniente de actividades ilícitas. En algunos casos era tan increíble que las situaciones se dieron
por problemas a nivel de gobierno corporativo, por problemas a nivel de consejos de administración, algunas situaciones por prevención de lavado, no digo que no, otras por fraude, otras por corrupción, otras por negligencia, otras por inobservancia, ceguera intencional, como usted lo quiera llamar. Entonces, vemos cómo realmente no solo una situación o una transacción con una persona de dudosa reputación nos puede llevar al punto del riesgo de reputación. En algunos casos de los que menciono, es increíble cómo por medio de gobierno corporativo tuvieron tantas fallas, tantas limitaciones que los llevaron a este tema, ¿no? En el caso, pues, de lo que hablamos de los cierres forzosos, designaciones en OFAC y demás, pues todavía es un poco más delicado. Y aunque se hubiese hecho la reapertura, creo que nadie hubiese confiado. El sistema estaba en ese entonces con mucha incertidumbre, las personas, sobre todo los clientes, y pues no creo que levantarse después de una situación de esas es bien difícil. Sí, parece, Antonio, parece. Y era que yo tengo cierta reserva al tema porque cuando usted revisa los procesos de incorporación a las listas OFAC, ¿verdad? Claro, cuando sale que la empresa XYZ está en la lista OFAC y sabemos las consecuencias de ese ingreso, aunque hay grados, ¿verdad? Aunque hay grados, digamos, de sanción ahí adentro. Pero también hay procedimientos para sacar a la empresa de la lista, ¿verdad? Correcto. Es interesante, igual que con el tema del terrorismo, cuando las Naciones Unidas incluyen a una persona física o jurídica, sea porque es terrorista o tiene nexos con el terrorismo, o porque la empresa parece que ha financiado actos terroristas o grupos terroristas, también hay procesos para ingresar y hay procesos para sacarlos, ¿verdad? Entonces, pareciera que existe como una especie de esperanza de que esas entidades, una vez que salgan de ahí, pues puedan recuperarse, ¿verdad? Y no sé, el mundo de las marcas y el mundo del gobierno corporativo y el mundo de todo lo que has mencionado es fundamental el si da una segunda oportunidad o no a las instituciones, ¿verdad? Porque yo pienso, entonces, ¿qué sentido tiene que exista una forma de sacar una empresa de la lista OFAC, de sacar a una persona de la lista esa del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, si al final va a seguir muerto, ¿verdad? Va a seguir muerto. Pareciera que a nivel de los organismos como que quieren enviar un mensaje básicamente de que este es un castigo temporal y podría ser superado en el tiempo. Pareciera, ¿verdad? Pareciera que existe como esa intención subliminal de enviar ese mensaje para que la gente se cuide y para que la gente entienda que realmente es posible luego recuperar cierto estatus. ¿Será eso tan cierto? La verdad es que estoy viendo el mundo de colores, Antonio. Bueno, en algunos casos hemos visto y hemos conocido cómo puedo hablar también de algunos casos que se han dado tanto en Colombia como aquí en Honduras, de situaciones donde personas han sido incluidas en lista OFAC y de igual manera hay un proceso para salir, sí es correcto. En algunos casos ha sido hasta por homónimos, en otros ha sido por algún tipo de confusiones, en otro ha sido por quizá algún vínculo mínimo o una relación en específico que no precisamente indica que esta persona pudo haber delinquido. En algunos casos hay personas que han terminado designadas en esta OFAC por algún acto de buena fe, de alguna transacción comercial, alguna transacción financiera, alguna transacción de bienes raíces, que usted mejor que nadie conoce el término de buena fe, ¿no? Entonces, realmente hay situaciones donde si son desde ese punto de vista, lo vemos desde ese punto de vista, es muy probable volver a nuestra actividad comercial, ¿no? Conozco casos locales que han sido designados en OFAC y que han salido de la lista, como decimos popularmente, pero en el caso de una situación de mayor riesgo, de mayor impacto, una en la cual definitivamente se encuentre evidenciado que usted tuvo relaciones financieras, económicas o comerciales con personas de dudosa reputación y que también fueron designados por OFAC y que eran cabecillas de narcotráfico y que utilizaron nuestros productos y servicios para realizar muchas actividades no amparadas a la ley, ahí sí se vuelve un tema mucho más difícil, ¿no?
sobre todo cuando el órgano regulador o supervisor tiene los antecedentes, cuenta realmente con toda la evidencia en la cual, pues, en su momento, William, nosotros te vamos a sancionar porque estás teniendo este incumplimiento. Entonces, bueno, yo pago la multa, pero no es tanto el juego de volver esto comercial o mercantilista, ¿no? Yo te sanciono y tú me pagas. Yo te sanciono y tú me pagas. No, se trata de aprender la lección de una sola vez con el único objetivo de salvaguardar y sanar la economía financiera, no solo nacional, sino también internacional. Realmente nuestro sistema financiero, recuerda, pues contamos también con los servicios de bancos corresponsales y utilizamos este tipo de servicios a nivel local e internacional y es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Realmente también nosotros como país, realmente como órgano regulador, como órgano supervisor, la parte de gobierno, que es muy importante, sobre todo, a razón de no caer en una situación donde nosotros tengamos severos incumplimientos y podamos al final terminar en una lista y no precisamente OFA como persona natural o jurídica, sino también como país en una lista gris, en una lista negra. Realmente vemos cómo el juego se vuelve más complicado a nivel nosotros. Hacemos de un lado, ¿no?, algunas situaciones que parecen no tener una peculiaridad de riesgo, pero que realmente el impacto puede ser muy severo. Sí, sí, sí. No, no, lo tengo bien claro. Ahora, no sé si recuerdas la situación del Banco Riggs hace, no sé, hace casi 15 años. Sí, ¿La recuerdas, Antonio? sí, correcto. Recordemos, aquí podría ser un ejemplo de esos en donde el asunto fue casi, dirían los abogados, devastador, ¿verdad? Acordate o acordémonos, y para los que no conocen, trato de hacerle un resumen. Este Banco Riggs era famoso, tenía su sede en Washington, fue fundado en 1840. Oiga bien, 1840. Era la institución más antigua de Washington. Era conocida y reconocida porque era el banco de Abraham Lincoln. ¿Mm? Y desapareció a mediados del 2000 por una mala gestión de riesgos, ¿verdad? Y la marca, este activo intangible, este elemento reputacional se vio severamente afectado cuando se descubrió que este banco había sido complaciente. No voy a decir todos los hechos que se encontraron. El caso se encuentra en Google, ¿verdad? En donde recibió plata de don Augusto Pinochet, ¿verdad? El dictador de Chile, y abrió muchas cuentas en este banco y no fueron lo diligentes que debieron de haber sido. Igual con el presidente y la familia del presidente de Guinea Ecuatorial, el señor Teodoro Obiang, algo así. Es decir, estos dos casos fueron muy similares porque eran dineros que habían sacado en el ejercicio de la presidencia, y claro que eran PERS y nunca los manejaron como tal en este banco, Y resulta, Antonio y compañeros, que usted me desmiente cualquier cosa, Antonio, este banco se vendió, pero se vendió baratísimo, se vendió barato, se vendió a un grupo que se llama PNC. Entonces, todas las agencias y sucursales se iban a llamar PNC Bank, porque definitivamente Banco Riggs quedó enterrado, ¿verdad? Y ellos lo compraron en, creo que era 790 millones de dólares, que a nosotros nos puede sonar mucho dinero, pero dentro del contexto del mundo de los negocios, de los bancos, era, entre comillas, una ganga para lo que quería este grupo, porque lo que pasa es que este grupo, PNC Bank, no tenía licencia para operar en Washington y no tenía estructura para dar el servicio. Entonces, sencillamente lo compraron, enterraron a Banco Riggs y surgió la marca de ellos. Entonces, yo creo que este es un ejemplo
claro, típico de cómo este activo intangible fue enterrado por la negligencia de sus juntas directivas, de la alta administración y, claro, de los que están en la actividad media. ¿Recuerda sobre ese caso, Antonio? Porque me parece que es como un ícono en este tema, ¿verdad? Sí, definitivamente vemos cómo las falencias no pueden llevar a esta situación. Y fue uno de los casos más sonados porque se utilizaba bastante en el sentido de que como una simple vinculación, o sea, que en su momento se vio así como una simple vinculación, pero que iba más allá de eso, ¿no? Si nosotros tratamos a los PEP nacionales con una debida diligencia ampliada o simplificada, como la llamen en su país o de donde nos estén viendo, realmente si tratamos a los nacionales con elementos, variables, mecanismos y procesos de control ampliados, ¿cómo no podemos tratar a un PEP internacional con procesos o mecanismos que definitivamente sean ineficientes? Y fue lo que pasó aquí y fue una de las primeras, prácticamente uno de los primeros ejemplos que nosotros teníamos en los cuales podíamos identificar cómo definitivamente todas las situaciones de procesos ineficientes que tuvieron en ese momento, ¿no? Y algo que parecía que definitivamente no iba a tener una repercusión legal, económica o en su momento pues financiera, al final terminó en uno de los bancos más antiguos, uno de los bancos de mayor antigüedad, y que al final pues no pudo contra un elemento fundamental que es el riesgo de la reputación, que como lo venimos recalcando es un activo intangible, pero que puede ocasionar perjuicios cuantificables. Y cuando hablamos de cuantificables, no solo estamos hablando de centavos. Realmente es un tema para aprender, es un tema para leer, es un tema en el cual se pueden sacar muchísimas conclusiones, porque vemos cómo la negligencia, la inobservancia o la ceguera intencional nos puede llevar a cometer ese tipo de delitos, ¿no? En todos los niveles. Porque, por ejemplo, no solo era el caso de mandos intermedios, era también el caso del Consejo de Administración o alta dirección que se ve involucrado en una situación de estas. Aquí pagamos todos por igual. Definitivamente no es que yo por simplemente haber presentado tarde el informe y que don William no lo revisara, pues yo tengo cierta parte de culpa y don William no. Realmente aquí es una situación donde nosotros no podemos alegar primeramente ignorancia a la ley. Definitivamente nosotros estamos en una situación donde tenemos que realizar los procesos de manera muy eficiente, pero sí este caso tiene muchas situaciones que igual hay otros muchísimos casos de los cuales pudiéramos hablar, como por ejemplo el caso de Andorra en España, que está muy similar a lo que está comentando mi estimado amigo William, que por cierto se lo recomiendo, por nombre tiene el documental, se llama La estafa de Andorra, pueden buscarlo en YouTube. Y es magnífico, se puede aprender muchísimo y tiene muchas similitudes con el caso que nos comenta aquí nuestro amigo. Pero más allá de eso, más allá de la liquidación forzosa y ese tipo de situaciones, no, realmente que sirvan como espejo de cuáles son las cosas que no se deben hacer, o sea, cuáles son las cosas que definitivamente son malas prácticas, saquemos de ahí las sanas prácticas e implementémoslas. Realmente es un caso muy interesante, doctor, no vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí, muchísimas gracias por recordarlo. Antonio, para ir terminando, ¿vos nos podrías dar al menos dos formas de gestionar el riesgo reputacional? Por lo menos dos. Sí, correcto. Realmente, cuando nosotros hablamos de gestionar el riesgo reputacional, doctor, en este tema es bien importante. A veces creemos que son situaciones bien inofensivas o, por cambiar el término, a veces creemos que son cosas bien sustanciales. Realmente, hoy en día, así como estamos actualmente, así como está la situación, incluso hasta por la parte de redes sociales, vemos cómo se han visto afectadas algunas instituciones y de manera muy negativa. Y antes de las redes, pues ya el factor de la publicidad boca a boca, que también es muy dañina, incluso imagínense cómo de esa manera nos puede afectar, ¿no? En algunos casos, hablábamos hace poco en unos eventos que tuvimos relacionados con riesgo de la reputación, y hablamos de la parte de las fake news, que es lo que está de moda hoy en día, de las noticias falsas. Por ahí pues juega mucho también en contra a veces los medios de comunicación, por ejemplo, principalmente aquellos de Crónica Roja,
donde de repente pues al final la información que trasladan no es precisamente a lo que la entidad en su momento comunicó y pues por ahí podemos tener ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que la manera significativa en esta parte, refiriéndome a ese tema, el caso de social media, digámoslo así, en algunas instituciones, ¿qué ha pasado? La persona que está encargada, por ejemplo, de atender lo que son consultas en línea, a veces termina brindando información que no precisamente es correcta. Esa información llega al receptor y el receptor pues lo puede tomar en otro sentido y lo comunica a otra persona, de manera que al final se va tergiversando tanto la información que nos termina afectando de una manera significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay poca sensibilización a nivel de todo el personal. Hay poca sensibilización y es una de las causales, una de las variables que hemos encontrado en algunas instituciones donde hemos colaborado, es que definitivamente esto se comunica, esto se sensibiliza. Esto realmente tiene que ser constante, realmente la implementación de estas medidas, ¿no? Y estos controles. Y solo estamos hablando del tema por ejemplo, hablando del tema de afectación por redes sociales. No precisamente todo va a ser interno. Hay muchas cosas que pueden ser externas. Otra de las medidas es que definitivamente aquí, para hablarlo en términos generales, suceda comúnmente que no toda la empresa está hablando el mismo idioma. Aquí pareciera que pues don William Chinchilla está empujando la carreta de izquierda a derecha y Antonio Díaz de derecha a izquierda. Entonces, a veces a lo interno tenemos situaciones no solo a nivel de personal, sino de gobierno corporativo donde se ven afectadas este tipo de situaciones. Y le comento un caso, estimado doctor, del cual fui testigo sobre dos situaciones tan importantes y a la vez bien sencillas, en el sentido de que estábamos en una reunión, fui invitado, y había una toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones, pues bueno, yo dije, esto es importante, eran dos puntos. Uno era una inversión, una toma de decisión importantísima, y la otra toma de decisión era una donación. O sea, dos casos muy diferentes, una inversión y una donación. Y en tema de reputación, en tema de riesgo, en tema de inversión, estamos hablando de que tenemos que efectuar todos los controles necesarios y fue sorprendente ver cómo la toma de decisión de la donación duró casi 30 o 40 minutos, una donación. Y el tema de la inversión, que era un tema no de centavos, creo que se hizo como en 5 o 7 minutos. Entonces, realmente, ¿a qué le estamos apostando en este sentido? O sea, realmente, y de esto podemos hablar de muchísimos casos a nivel de gobierno. Podemos hablar a nivel de colusión, a nivel de confabulación, podemos hablar de negligencia. He visto situaciones donde el riesgo de reputación se ha dado por procedimientos ineficientes. Hemos visto cómo los procesos han afectado de manera tal que el riesgo de reputación ha llegado a estos límites en los cuales las entidades se han visto afectadas. Eso por mencionar un caso. Entonces, por decir así en términos generales, redes sociales, por decir, hay que saber cómo manejar esa parte, hay que sensibilizar a la persona que esté encargada como tal. Y lo otro, pues, por decir un caso a nivel de gobierno, ¿no? A nivel de mandos intermedios, a nivel de personal base, todos conociendo la misma información. Por ejemplo, en alguna ocasión fui testigo de cómo preguntas tan simples como, por ejemplo, es como si a usted le preguntaran, usted trabaja para una entidad X o y le pregunten por la situación patrimonial de su entidad y usted no sepa qué contestar y a usted le consulte un índice, por ejemplo, cuál es el índice de adecuación de su capital y a usted se le ocurre decir 3% y afuera sale esa información y realmente es alarmante que no la entidad de don William Chinchilla, su índice de adecuación de capital no es del 10 como la legislación lo exige, sino que es de un 3%, y por ahí empieza, ¿no? Que ya don William está en bancarrota y que tiene serios problemas patrimoniales, económicos, X, Y, Z. Realmente son muchas las situaciones que se dan, doctor, esto para hablarlo en términos generales, en las cuales hemos visto cómo por medio de simples cosas, o que en algunos momentos se toma como elementos bien superficiales, nos pueden llevar a una situación de mucho conflicto. Bien, muy bien. Definitivamente creo que utilizando una palabra que ahora en la pandemia se usa mucho, todos la usamos,
creo que las empresas tienen que tener protocolos de manejo de este tipo de situaciones, ¿verdad? Definitivamente hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, el tema, la verdad, Antonio, da para muchísimo, pero bueno, le hicimos una promesa a la gente y es que no íbamos a durar muchísimo y además iban a tener la oportunidad de preguntar. Mientras quienes nos visitan tanto en Facebook Live como en Zoom van pensando un poco en las preguntas que te puedan hacer, yo quisiera dos cosas. Mira, el nombre de tu empresa, te felicito porque es muy descriptivo, cumplimiento y riesgo. Cumplimiento y riesgo. A mí me gustaría que nos contaras un poco el detalle de tus actividades. Además de que me enteré que el 22 al 25 de marzo tiene un seminario virtual que se llama Gestión de Riesgo de Reputación en Instituciones Financieras. Y el expositor, el invitado es don Roberto Keil. Entonces quisiera pues que nos hablaras un poco también de esa actividad. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Cumplimiento y Riesgo es una empresa de servicios de capacitación. Nosotros realizamos capacitación, lo que es webinarios, seminarios, congresos, conferencias, talleres, seminarios, tanto presenciales como virtuales. Pues en este caso, pues, posterior a la pandemia, pues todos nuestros eventos han sido virtuales. En algún momento, pues vamos a retomar la actividad presencial. Hemos realizado congresos a nivel local, hemos participado también a nivel internacional como Cumplimiento y Riesgo, colaborando a empresas de nuestros colegas tanto en México como en El Salvador y también en Bolivia. Actualmente somos representantes legales del grupo AMLC para los mercados regulados de Honduras. Somos proveedores de todos los productos, servicios, así como la distribución y comercialización de todos los productos y servicios del grupo AMLC. En el caso de los software, tanto para riesgo, administración de riesgo operativo, monitoreo, prevención de lavado y gestión integral de riesgos. En el caso del tema que estamos desarrollando, doctor, gracias por recordarlo y me permito hacer la publicidad. Del 22 al 25 de marzo estaremos realizando el seminario virtual de gestión de riesgo de reputación en instituciones financieras, el cual estaremos realizando con nuestro colega y amigo Roberto Keil desde Perú. Realmente los invitamos, la inscripción está abierta, pueden escribirnos a nuestro correo institucional info@cumplimientoyriesgo.com, que con gusto les atenderemos. En términos generales, doctor, esa es lo que hacemos en servicios de capacitación presencial en línea, prevención de lavado, gestión integral de riesgos, entre otras especializaciones. Gracias a Dios estamos atendiendo capacitación a 13 países a nivel de Latinoamérica y pues con la voluntad de Dios hemos ido creciendo año con año. Qué bendición. ¿Cuál es la dirección de la página web de ustedes para que los visiten y informen más todavía? Sí, con gusto. www.cumplimientoyriesgo.com. Excelente, excelente. Ok, muchas gracias, Antonio. Vamos a abrir unos minutos por si hay alguien que tenga preguntas, que tenga consultas sobre el tema que se ha expuesto en esta tarde. Así que vamos a ver, aquí estoy revisando en Facebook Live, no veo ninguna pregunta. Ok, no, es un comentario aquí, pero no. Ok, los compañeros de Zoom, estamos. Bueno, si luego de que terminamos hay alguna inquietud sobre lo expuesto, envíenosla a oficialesdecumplimiento@gmail.com o por medio de los comentarios en la página de Facebook de oficialesdecumplimiento.com y con mucho gusto luego la vamos a responder. En eso nos comprometemos a eso. ¿Ok? Bueno, Antonio, no me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros, hayas aceptado la invitación para venir a conversar con nosotros de este tema. Quiero agradecer también a los compañeros que están en la sala de Zoom, que nos acompañaron estos minutos, y también a todos aquellos que veo que se incorporaron a ver
el Facebook Live, les agradecemos muchísimo. No se olviden que estamos esperando una información de ustedes. Número 1, temas que quieran para que desarrollemos en estas reuniones de tarde. Pero también, si consideran que la tarde de determinado día es un tanto complicada para ustedes, pues sugiéranos horarios y veremos de qué manera nos podemos acomodar para poderles servir de mejor forma, porque esa es la idea, servirles de mejor forma. Bueno, Antonio, tal vez te doy unos segundos para que te despidas de la gente. Te falta, hay que liberar tu micrófono. Bien. Muchas gracias, doctor. Realmente agradecer a cada uno de los presentes en la sala virtual de Zoom, así como también quienes están desde Facebook Live. A su distinguida persona, muy amable, gracias por la invitación y con gusto podemos compartir desde temas como el que actualmente debatimos. Sabemos de que es un conversatorio breve, no vamos a hablar de toda la temática como tal, pero siempre es bueno compartir y refrescar estos temas con la audiencia. Desde Honduras, muy agradecido. El cumplimiento y riesgo, también estamos para servirles a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero sugerir a los estudiosos, pues que si pueden hacer la inversión para inscribirse a este webinario que está para este mes de marzo, de cumplimiento y riesgo, sobre este tema que estamos tocando y que se va a profundizar muchísimo con un profesional de muy alta calidad, yo sugiero que lo hagan. Vale la pena. En el contexto actual, eso es fundamental y escuchamos todos los días de noticias tristemente negativas porque en medio de la pandemia pues ha habido aprovechamiento para ciertas cosas que definitivamente afectan la reputación de las instituciones financieras. Y yo diría de todos los sujetos obligados, sean inmobiliarias, sean fiduciarias, sean intermediarios en la negociación de inmuebles, sean remesadoras, sean lo que sean realmente, siempre va a existir ese efecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, que Dios les bendiga en absolutamente todo. Nos vemos la próxima semana porque vamos a tener un tema también muy interesante. Esté al tanto en las redes sociales que vamos a estar informando sobre todo esto. Hasta pronto, Antonio. Muchas gracias. Saludos absolutamente a todos. Bendiciones. Un gusto.